Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que el Señor nos bendiga y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron, dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, tal como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad de María, Madre de Dios. Quizás alguno que no tenga fe, como nosotros tenemos fe en Dios, pueda pensar: ya están estos católicos hablando de la Virgen María. No lo hacemos porque tengamos cariño, amor a la Virgen María, que lo tenemos, y que la vida de un cristiano sin cariño, sin amor, sin devoción a la Virgen María es imposible que exista. Lo hacemos, en primer lugar, porque siempre en el 1 de enero la Iglesia nos recuerda que el amor de Dios es tan grande que envía a su Hijo al mundo para salvarnos
y Él se hizo historia de los hombres. Los católicos creemos que Jesús, el Hijo de Dios, es la respuesta de Dios Padre ante las cruces, dificultades, miedos, temores, ante los problemas del mundo. No es que Dios solo actúe en la historia de los hombres, que ya sería mucho. Actúa en la historia de los hombres porque nos crea, y nos crea a su imagen y semejanza porque nos ama. Actúa en la historia de los hombres porque cuando los hombres nos separamos de Él, rebelándonos contra Él, haciendo lo contrario a lo que teníamos que hacer, que Él había puesto en nuestro corazón para que fuéramos felices, siguiendo la ley moral natural, cuando el hombre hizo lo contrario, se rebela contra Dios por soberbia, Dios no nos paga como merecemos por nuestros pecados, sino que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y lo envía permitiendo que ese Hijo suyo, que es verdadero Dios, sin dejar de ser Dios, asuma también nuestra condición humana. Eso es lo que hoy celebramos. No solo que Dios actúa en la historia de los hombres, podía actuar simplemente mandando a los ángeles que vinieran a rescatarnos, o simplemente dándonos la luz que necesitamos para conocer la verdad. No solo actúa, sino que se hace historia de los hombres, permitiendo que su único Hijo, que es verdadero Dios, sea también verdadero hombre, encarnándose en el seno de la Virgen María. Eso es lo que celebramos hoy en la fiesta de María, Madre de Dios. En griego se dice Theotokos, Madre de Dios. Este término fue aprobado en el concilio de Éfeso. En ese concilio de Éfeso, como ocurre en muchos concilios, había dos posiciones encontradas. Por una parte, unos que decían que qué barbaridad, cómo el Hijo de Dios, siendo Dios, iba a asumir nuestra naturaleza. Era algo impensable, inconcebible. Y para ellos, Dios no se encarna verdaderamente, sino que viene y adopta a un hombre, que en este caso sería Jesús, y vive dentro de él. Y por eso dicen que María, que es la madre de Jesús, es madre de Jesús, pero no madre de Dios. Mientras que la otra postura, que fue la que ganó porque es la postura más coherente y doctrinalmente es la postura que explica el misterio de Dios, sostuvo lo contrario, que el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, sí se hace carne humana en María. Y por lo tanto la Virgen María es no solo madre de Jesús como un hombre, sino madre de Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre. María, por tanto, no sería Christotokos, madre del hombre, sino Theotokos, madre también de Dios. Y por eso nosotros creemos que en Jesús hay una única persona, pero dos naturalezas. La naturaleza humana que existía antes del tiempo, divina que existía antes del tiempo, y la naturaleza humana que Él asume al ser concebido en el seno virginal de María. Por eso la fiesta nos habla de Cristo, aunque el título es de María, María, Madre de Dios. Dios envía a su Hijo al mundo, que asume nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, para hacerse historia de los hombres. ¿Hay prueba mayor de amor que esta? Que Dios se haga historia nuestra porque se hace uno de los nuestros sin dejar de ser Dios. Por tanto, cuando dudes, cuando no comprendas, fíate del Señor, porque lo ha apostado todo por nosotros. Su Hijo asumió verdaderamente nuestra naturaleza sin dejar de ser Dios. Y por ello María es Madre de Dios. En segundo lugar, que Cristo asuma nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, le capacita como autorizado para ser el camino que tenemos que seguir. Porque alguno podría decir, pero ¿cómo voy a vivir yo como Dios si no soy tan santo como Dios? Cristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, como nosotros, sufrió. Como nosotros pasó hambre, pasó sed, tuvo miedo,
sufrió las tentaciones, pero nos enseña que aquel que se fía de Dios Padre, que aquel que vive unido a Dios Padre, triunfa, es capaz de resistir la tentación. Y por lo tanto, Jesús es el camino que nos lleva a la vida. Para nosotros Jesús no es solamente un profeta que nos habla de Dios y de lo que tenemos que hacer. Jesús es el camino que nos lleva a la salvación y por lo tanto tenemos que pisar donde pisa Cristo, donde pisó Cristo. Tenemos que imitar a Jesús, que es el único camino que nos lleva a la salvación. ¿Y cómo sabemos cómo vivió Jesús? Cuando leemos los evangelios, cuando esos relatos de la vida pública de Cristo que escribieron los evangelistas, nosotros los leemos con detenimiento, nos damos cuenta de cómo vivió Jesús, de qué actitud tuvo Jesús, de qué virtudes el Señor vivió, que nosotros también tenemos que imitar. Recuerdo, como hace muchos años, escuché una anécdota que le ocurrió al que fue cardenal de Toledo. Había caído una gran nevada en Valladolid y el niño pensaba que no podía ir a clase. Y su madre, la madre de don Marcelo, le dijo: tranquilo, yo voy a acompañarte a clase. Pisa donde yo pise y ahí encontrarás un terreno firme para no caer. Y así lo hizo. Pisó don Marcelo donde su madre iba pisando, había hecho los pasos más cortitos porque la madre lógicamente era más alta que don Marcelo, que era un niño, y de esa manera don Marcelo, que era un niño, pudo llegar sin problemas a clase. Cuando uno pisa donde Cristo ha pisado, encuentra un terreno firme. Ese terreno firme te garantiza la verdad, te garantiza el amor de Dios, te garantiza también la salvación y por lo tanto la felicidad. Ama, por tanto, como Dios nos ama. Y ya sabéis, Dios ama el primero. Él mismo se ofrece para salvarnos. Cristo se ofrece para redimirnos. En segundo lugar, Dios ama a todos. No ama solo a los que le caen bien. No ama solo a los justos. No ama solo cuando me nace del corazón y es fácil. Dios ama también a los que son la oveja perdida, que han abandonado el buen camino. A ellos los ama especialmente y se acerca a ellos para llevarles al buen camino. En tercer lugar, Dios ama con gestos y actos concretos. La encarnación de Cristo es un gran gesto y acto concreto de su amor. Dios se hace historia de los hombres. En cuarto lugar, Dios perdona. Dios perdona porque es rico en misericordia. Y así también nosotros tenemos que perdonar. Porque queremos vivir la misericordia de Dios, tenemos que aprender a perdonar, como queremos también nosotros ser perdonados. Imitando estos 4 puntos, podremos seguir los pasos de Jesús. Hay más virtudes de Cristo, pero al menos estos 4. Amar el primero, amar a todos, amar con actos, perdonar. Y de esa manera estaremos pisando el terreno firme que nos llevará a la salvación y por lo tanto a la felicidad. Y por último, todo esto lo tenemos que hacer como lo hizo la Virgen María, con la fe de la Virgen María. Cuando celebremos el miércoles de ceniza, todavía queda mucho para ello, y os impongamos la ceniza, el sacerdote puede utilizar 2 fórmulas para imponer esa ceniza. La primera es: polvo eres y en polvo te convertirás. Y la segunda, que es la que solemos utilizar la mayor parte de los sacerdotes, es la siguiente: conviértete y cree en el Evangelio. Creer es la virtud más importante que tiene que vivir un cristiano. Creer para confiar en el amor de Dios. Creer que Dios lo puede todo. Creer que el Señor, aunque tú no entiendes sus planes, es un Dios que te ama. Fíate de Él. Así hizo la Virgen María. Cuando el ángel Gabriel le revela el plan de salvación de Dios, María, ¿qué responde? Creo, me fío, hágase en mí según tu palabra. Y así deberíamos nosotros responder. Cuando no comprendemos los planes de Dios, nos fiamos de ti, Señor, porque me demuestras que me amas. Cuando me pides que ame o que perdone, que salga de mi zona de confort, me fío de ti, Señor, porque tú entregaste la vida de tu Hijo para salvar la de todos los hombres. Creo en ti.
creo en ti que eres el camino que nos lleva a la vida. Pues en la solemnidad de María, Madre de Dios, le pedimos al Señor que iniciemos este nuevo año 2025 con el deseo de ser instrumento suyo en el mundo. Y seremos instrumento suyo si intentamos seguir sus pasos y si creemos, aunque a veces no comprendamos, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Recordad aquello que Pedro le dijo cuando la mayor parte de los discípulos le abandonaron a Cristo. ¿Y por qué le abandonaron? Porque no entendían. Él decía, quien no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida eterna. Y muchos dijeron y pensaron, este está loco, y le abandonaron. Y Cristo preguntó a los suyos, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Y qué respondió Pedro? ¿A quién vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que sea así también en nuestra vida, que nosotros seamos testimonio de fe y de esperanza en medio del mundo. Que el Señor nos ayude.